Bienvenidos una vez más a Leyendas de la Tierra Media. Mi nombre es Ghost, su narrador en estas épicas aventuras. Hoy les traigo una fascinante historia de la comarca, un lugar conocido por su tranquilidad, pero que también oculta una rivalidad familiar que ha pasado de generación en generación. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas para sumergirte en todo lo relacionado con el mundo de J.R.R. Tolkien. Sin nada más que decir, vamos a continuar. ¿Por qué Bilbo odia a los Sacovilla Bolsón? Bilbo Bolsón es un hobbit respetable y aventurero. Es el dueño de la maravillosa casa conocida como Bolsón Cerrado. ¿Sabían que hay una familia que siempre ha codiciado esta casa? Así es, son los Sacovilla Bolsón. Otto, primo de Bilbo, y su esposa Lobelia son parientes lejanos de él. Los Sacovilla Bolsón son conocidos por su ambición de hacerse con Bolsón Cerrado, debido a su gran valor y prestigio. Esta pareja simboliza el lado más materialista y menos amable de la sociedad hobbit, en contraste con la generosidad y el espíritu aventurero de Bilbo. Cuando Bilbo desaparece durante varios años en sus aventuras en el Hobbit, muchos de los hobbits de la comarca, incluidos los Sacovilla Bolsón, asumen que está muerto. Y es aquí donde comienza la verdadera rivalidad. Los Sacovilla Bolsón intentan reclamar su hogar y sus posesiones, pero Bilbo inesperadamente regresa, lo cual frustra sus planes. En su cumpleaños número 111, Bilbo organiza una fiesta extravagante para luego desaparecer misteriosamente. Antes de irse, deja su herencia a su sobrino Frodo Bolsón. Los Sacovilla Bolsón detestaban a Frodo, ya que ellos habrían sido los herederos naturales de Bilbo. Pero, adivinen qué les dejó Bilbo en la herencia. Solo unas cucharas de plata. Esto creó más tensión entre ambas familias. Tras la desaparición definitiva de Bilbo, Lobelia y su familia finalmente logran apoderarse de Bolsón Cerrado. Frodo vende Bolsón Cerrado, esto debido a su misión de destruir el Anillo Único. Sin embargo, la familia Sacovilla Bolsón estaba destinada a enfrentar un destino sombrío. En los libros, durante el saneamiento de la comarca, el poder y la avaricia del Otto Sacovilla Bolsón lo llevan a un final trágico. Saruman, en su ansia de venganza y control, ordena a Grima Lengua de Serpiente que acabe con Loto, resultando en una muerte violenta y desgarradora. Esta tragedia golpea duramente a Lobelia Sacovilla Bolsón, quien, devastada por la pérdida de su hijo y de su esposo, cae en una profunda depresión. A pesar de su dolor, Lobelia encuentra un momento de redención. En un acto de inesperada generosidad, decide devolver las escrituras de Bolsón Cerrado a Frodo, antes de mudarse con sus seres queridos. Frodo, comprendiendo la importancia de la comarca y confiado plenamente en la bondad de su amigo Sam, le entrega las escrituras a él. Él sabe que Sam cuidará de Bolsón Cerrado con un amor y dedicación incomparables, asegurando que la belleza y la paz del hogar se preserven. Este gesto de Lobelia marca un cambio significativo en su carácter. Al final de su vida, aprende una valiosa lección sobre la avaricia y el verdadero significado de la comunidad y el hogar. En el universo cinematográfico del Señor de los Anillos, el saneamiento de la comarca no se incluye. La historia toma un rumbo diferente y ni siquiera se muestra a Frodo vendiendo Bolsón Cerrado. En cambio, podemos imaginar que Frodo dejó el hogar en manos confiables y al regresar, con la paz ya restaurada, le entregó las escrituras a Sam. Así Sam se convierte en el guardián de Bolsón Cerrado, cuidando del lugar con un amor y dedicación que perduran hasta el final de sus días. Espero que les haya gustado esta historia. Recuerden que si quieren que hagamos un video sobre algún tema o personaje, no olviden dejarlo en los comentarios. Mi nombre ha sido Ghost y los veo hasta la siguiente aventura. ¡Hasta pronto, viajeros!